Gloria a Dios. Bien, Dios los bendiga, mis queridos hermanos, hermanas en Cristo Jesús. Damos gracias en esta hermosa tarde por poder estar nuevamente reunidos para compartir la palabra de Dios. Soy el pastor Ángel Maldonado, desde aquí, desde la ciudad de Trujillo, Perú. Quiero extender un abrazo a todos los hermanos que integran este grupo de Facebook. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Dios me los llene con su Espíritu Santo y Dios los establezca hasta el día de su venida, hasta el día de la venida de su Hijo Jesucristo. Damos gracias al Señor por su fidelidad. Gracias a Dios porque indigno éramos de tanto amor, de tanta misericordia, y sin embargo, en la insondable voluntad de Dios, quiso amarnos, quiso escogernos desde antes de la fundación del mundo, quiso salvarnos, quiso sellarnos con su Santo Espíritu para el día de la salvación. Quiso que seamos coherederos con Jesucristo de su reino. ¿Verdad? Qué privilegio, qué gran honor que tenemos de saber que Dios mismo nos escogió para heredar su reino. De lo profundo del abismo, del lodo cenagoso, nos sacó para ser príncipes y princesas de Dios y heredar su reino. De lo más sucio, de lo más vil de este mundo, nos rescató Dios para hacernos herederos de su reino, juntamente con su Hijo Jesús. Qué privilegio que tenemos. Tal vez muchos dicen simplemente, bueno, yo soy hijo de Dios, soy una hija de Dios, pero no tenemos una noción, un entendimiento de lo que eso significa, de ser hijos o hijas de Dios. No somos cualquier persona, aunque por fuera parecemos igual a todos, ¿verdad? Pero por dentro somos hijos e hijas de Dios. Bueno, también por fuera, ¿verdad? Pero somos una nación santa, real sacerdocio. ¿Para qué Dios nos trajo a su camino? Para anunciar las buenas nuevas de salvación. No nos trajo para disfrutar de las bendiciones que Él nos puede dar. No nos trajo a su camino para que disfrutemos de sus promesas. No solo nos trajo a su camino para ser salvos algún día. Nos trajo para que en este tiempo usted y yo anunciemos las buenas nuevas de salvación, para que seamos luz a los que están en tinieblas, para levantar a aquel que está caído, para sanar enfermos, libertar cautivos en el nombre de Jesús, para hacer la obra que Jesucristo le encomendó a los apóstoles y siguió luego la iglesia primitiva, y a través de los tiempos se fue predicando el Evangelio, los misioneros que fueron predicando el Evangelio a todo el mundo, y en este tiempo nos toca a nosotros anunciar la buena nueva de salvación a todos, sea testigo de Jehová, sea mormón, sea satanista, umbandista, sea lo que sea de la religión que sea. Nosotros debemos anunciar el reino de Dios y también demostrarlo. Pablo dijo, no vengo a ustedes con palabrería de hombre, con vanas palabrerías, sino vengo a ustedes con demostración del Espíritu. Y para eso debemos ser llenos del Espíritu Santo, para que si no creen por la palabra, que crean por las obras. Porque a Jesús muchos no le creían por su palabra, pero cuando veían los milagros también creían. Seamos como Jesús. Procuremos dar un buen testimonio, esforzarnos, ser de buen ejemplo,
ser cristiano verdadero dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Recuerde que su ministerio comienza en su hogar, con su familia. Allí comienza su ministerio. Entonces, anunciemos la buena nueva de salvación. Los adolescentes, los jóvenes, que hoy están tan hundidos en el modernismo que hay en este mundo, ¿verdad? Los juegos de video, los animes, esos dibujos japoneses, que les hacen perder el tiempo, que trastornan su mente, que trastornan su espíritu, que cautivan su alma. Enseñémosles a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, cuán importante es amar a Dios, poner a Dios por sobre todas las cosas y servir a Dios. Qué importante es que usted, como padre, como madre, ¿por qué? El Evangelio no se enseña solamente en la iglesia. No es solamente en la iglesia. Comienza en casa. Comienza en el hogar. Piensa en esto. Yo soy padre de familia. Soy pastor de una iglesia. Me subo al púlpito a enseñar la palabra de Dios, a hablar de amor, de misericordia. Y cuando estoy en casa golpeo a mis hijos. Maltrato a mi esposa. ¿Qué es lo que mis hijos van a ver? ¿Cómo el día de mañana yo puedo pretender que esos niños que van creciendo y viendo cómo es su padre, una cosa en la iglesia y otra cosa en el hogar, cómo puedo pretender yo que el día de mañana esos adolescentes, esos jóvenes sigan el camino de Dios? ¿Qué es lo primero que dicen? ¿Yo para qué voy a ir a la iglesia? Si mi papá se subía al púlpito a predicar el evangelio y luego en casa golpeaba a mamá, nos golpeaba a nosotros, nos hacía pasar necesidad. Y esa generación se va perdiendo. Esa generación va muriendo y le va dando la espalda a Dios. Hace un tiempo atrás estaba dando una enseñanza acerca de las generaciones futuras. Y hablaba acerca de Israel cuando salió de Egipto. Ellos habían salido de Egipto, Dios había hecho obras maravillosas, había hecho portentos, le había demostrado su poder. Dios había demostrado su gloria, no solo en Faraón, sino también en la naturaleza, en el mar. Les dio de comer pan por 40 años, les dio de beber agua, les dio de comer carne en el desierto. Su ropa nunca se gastaron, sus zapatos nunca se gastaron, sus vestiduras nunca se envejecieron. Y la Biblia luego dice que se levantó una nueva generación. En Josué lo dice. Se levantó una nueva generación que no conocía a Jehová. ¿Cómo no la conocía? ¿Y los padres? Viendo todo lo que Dios hizo, nunca se ocuparon de enseñarle los estatutos y la palabra de Dios a sus hijos. Nunca. Fueron cayendo en el desierto, fueron muriendo, y toda esa generación que salió de Egipto, de todos ellos, solo 2 entraron a la tierra prometida, Caleb y Josué. Con la nueva generación que no conocían a Dios. Y por no conocer a Dios, al entrar a la tierra prometida, hicieron pacto con las naciones que estaban allí. Y se volvieron a los ídolos, a las costumbres de esas naciones paganas. ¿Por qué? Porque los padres no se ocuparon nunca de enseñarle el temor de Dios a sus hijos. Es lo que sucede hoy en la actualidad en la iglesia. Los padres están encerrados en sus problemas, cada uno en lo suyo, en sus problemas económicos, en sus problemas matrimoniales. Y los hijos van creciendo y van viendo que hay pelea, que hay discusiones en un lugar que supuestamente es cristiano.
hay maltrato, hay ofensas, hay golpes. Y el diablo se encarga de entretejer en el corazón de esos niños odio y rencor hacia el padre, hacia la madre, hacia la iglesia. Y si Dios no obra en esos corazones, ¿qué es lo que hacen esos jóvenes, esos adolescentes? Se vuelven al mundo. Si no miran a Dios, miran al mundo. Y cuando miran al mundo, le dan la espalda a Dios. Y las generaciones se van perdiendo. Y más que hoy están enseñando un evangelio light, un evangelio liviano, un evangelio que todo está bien. Si no ora, no importa, Jesús ya lo hizo todo por vos en la cruz. No necesitas orar, no necesitas ayunar, no necesitas vivir en santidad. Todo está bien. Mientras traiga tu dinero, todo está bien. Pactá, diezmá, ofrendá. Venía a cantar, venía a alabar, venía a saltar las luces. Te vamos a enseñar un evangelio diferente al que has oído toda tu vida. Y van a lugares donde emocionalmente se sienten bien, se sienten cómodos. La iglesia no es un lugar para que usted vaya y se siente cómodo. Si usted congrega en un lugar donde se siente cómodo, entonces está congregando en una iglesia donde no le están enseñando la sana doctrina. Porque el evangelio no es comodidad. Al contrario, el evangelio es incomodidad. Cuando el pastor le habla de que hay que santificarse, de que hay que obedecer, de que hay que sacrificarse, de esforzarse, de ser valiente, de ayunar, de hacer vigilia, de leer la palabra, de orar, de servir a Dios. A la carne no le gusta. Esto no me gusta. Esta iglesia no me gusta. Mejor me vuelvo a la que estaba allá, donde saltaba, donde aplaudía, donde todo está bien. Me he visto como quiero, voy cuando quiero. Nadie me dice nada. No saben que existo. Si voy, voy. Si no voy, se suben y te predican en el púlpito y te transquiversan la palabra, te cambian la palabra de una forma tan satánica, tan sutil. Y como dicen los italianos, tienen una parla, son tan buenos hablando que le terminan creyendo. Y no solamente arrastran a la juventud, a la adolescencia de ahora, sino familias enteras. ¿Y qué fue del camino angosto? ¿Qué fue de la senda antigua? Por eso es tan importante dar un buen testimonio. Porque usted, su pastorado, su servicio a Dios no comienza en la iglesia, comienza en su hogar, comienza con su esposa, sigue con sus hijos, luego va con los vecinos y luego con los parientes. Yo conocí en Argentina un pastor que antes de levantar un obrero en la iglesia, lo primero que hacía es, hablaba con su esposa, con la esposa del que iba a ser levantado de obrero, y le preguntaba, hermana, claro, el esposo no sabía, ¿verdad? Hermana, ¿cómo es su esposo en su hogar? Y no me mienta porque Dios es testigo de lo que voy a decir, le decía. Bueno, mi esposo es así, es un buen hombre, trabaja, ama a Dios. La esposa daba un buen testimonio. Luego llamaba a los hijos, si eran grandecitos, ¿verdad? Le decía, niños, hijos, ¿y cómo se porta su papá con ustedes? Bien. ¿Y con su mamá cómo es? Les preguntaba.
Y luego este pastor iba al barrio donde vivía este hermano, sin que él supiera. Golpeaba la mano de las casas de los vecinos y le preguntaba: buenas tardes, perdón que le moleste, soy el pastor de su vecino. Ah, sí, dígame. Quisiera saber cómo es su vecino, cómo se comporta. Y si ese vecino le daba un buen testimonio de él, entonces lo levantaba de obrero, y si no, no lo levantaba. Y hubo casos en que le preguntaba a la esposa, a los hijos, y era en la iglesia una cosa y en el hogar era otra cosa. Y luego se iba al barrio y preguntaba y le decía: no, ese es un desgraciado, maltrata a la esposa. El testimonio es importante, no solo en el hogar, no solo en la iglesia, sino en el hogar primeramente, en el barrio, cómo usted se conduce. A veces, hermano, sabe, por experiencia le digo, a veces no es necesario la boca para predicar el evangelio. A veces tu testimonio solo predica. Tu andar predica. Yo recuerdo una tarde que iba para la iglesia, con mi Biblia debajo del brazo. Y había un muchacho que jugaba de fútbol conmigo, que yo siempre pasaba por la vereda de la casa. Y él me veía pasar, me saludaba: hola. Y así de vez en cuando lo veía pasaba, lo saludaba: todo bien, ¿qué tal? Una tarde, una mañana me llamó y me dice: yo te conozco como vos eras cuando jugabas al fútbol con nosotros. Y yo veo tu cambio ahora, dice. Vos estás yendo a la iglesia que está enfrente de la cancha de fútbol, ¿verdad? Sí, yo también quiero ir. Y yo nunca le hablé del evangelio. Simplemente mi caminar, mi testimonio, ir y venir a la casa de Dios, los lunes, los martes, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos. Mi saludo, que por más que él no era cristiano, yo lo saludaba igual y me paraba y hablaba con él. Eso era todo para que él pueda llegar al camino de Dios. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. El Señor nos llamó con una misión. No para estar sentado en la playa tomando sol, que no está mal, pero no solamente para eso. No solamente, como les dije, para disfrutar sus bendiciones. Porque al terminar nuestra carrera vamos a dar cuenta de lo que hicimos con lo que Dios nos dio. Te salvé, te enseñé mi palabra, te enseñé mi camino. ¿Qué hiciste con todo lo que te enseñé, con todo lo que te di? ¿Con quién lo compartiste? ¿Sabe por qué en muchas ocasiones no somos bendecidos? ¿Quiere que le diga por qué en muchas ocasiones no somos bendecidos cuando necesitamos su bendición? Porque somos egoístas. Porque somos avaros. Porque Dios nos bendice, pero también nos da para compartir. Pero no lo hacemos. Acumulamos, queremos para nosotros. Entonces se corta la bendición de Dios, porque no entendemos lo que Dios quiere, cuál es la voluntad de Dios. Porque si Dios te regala 1 kilo de pan y viene alguien a golpearte la puerta de tu casa y te pide un pan, le decís: no, no tengo. ¿Cuántas unidades te entran en 1 kilo de pan? 8, 9, 10. ¿Qué te hace dar un pan?
Y por negar esa bendición, Dios nos corta las bendiciones a nosotros. Cuando se hubieras dado ese pan, Dios te hubiera dado más. Queremos para nosotros, para nosotros, para nosotros. Así somos también con las buenas nuevas de salvación. No las compartimos con nadie. No le hablamos a nadie. Yo he conocido muchos cristianos que dicen, no, yo no hablo en el Evangelio. No sea que sepan que soy cristiano y se burlen de mí. Jesús dijo, bienaventurado es dar que recibir. En todos los aspectos de nuestra vida, más en el Evangelio, dar de gracia lo que de gracia recibiste. ¿Qué es gracia? Un regalo de Dios. No fuiste salvo por mérito alguno que hayas hecho, que hagamos hecho. No porque seamos tan bonitos, ni perfectos, ni porque seamos capaces, ni porque tengamos títulos. Fuiste salvo por misericordia, por amor Dios te escogió, nada más. Nada más. Y si creemos que Dios nos escogió porque somos especiales, estamos equivocados. Somos barro, somos polvo nada más. Y Dios te salvó. Cambió tu vida, tu hogar, tu matrimonio, tu familia. Cambió tu matrimonio, restauró tu matrimonio. ¿Cuántos matrimonios hay que de repente conocemos, que necesitan que cuentes tu experiencia y no lo hacemos? O que Dios te haya sanado de una enfermedad grande y conoces que alguien en tu trabajo, en la escuela, donde sea, también está pasando por una enfermedad grande y no decimos nada, no contestamos nada, no hablamos nada. Y Dios nos va a pedir cuenta. Y muchas veces se presenta la oportunidad de testificar. Porque vamos a almorzar a la casa de un amigo de repente que nos invita. Y Jesús hizo algo maravilloso en nosotros, nos sanó. Nos libertó de algún vicio. Y ese amigo abre el corazón justamente contigo. ¿Por qué no? Porque es Dios. Abre su corazón juntamente contigo, justo contigo. Y te dice, ¿sabes que estoy pasando problemas? Este vicio del cigarrillo no me deja vivir. Se me va mi dinero. Y Jesús te hizo libre del vicio de las drogas o de cualquiera que sea. Y es tu oportunidad para testificarle de lo que Cristo hizo y no decimos nada. ¿Sabe lo que estamos haciendo? Estamos negando a Jesús. ¿Y qué fue lo que Cristo dijo? El que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Y si cuando nos vayamos de este mundo, nos vamos al cielo muy contentos, creyendo que nos ganamos el cielo, y llegamos allá y Jesús nos dice, yo no te conozco, no sé quién sos. ¿Cómo que no, Señor? No, vos me negaste en este momento y Dios te va a mostrar el momento en que lo negaste. ¿De qué forma lo negaste? No hablando, no testificando en el momento que tenías que testificar de Él, hablar de Él, de su poder, de su amor, de que solo Él puede libertar el alma cautiva, de que solo Él puede sanar al enfermo, de que solo Él puede salvar, de que solo Él puede limpiar el pecado, que solo Él puede restaurar la vida, el hogar, el matrimonio, de que solo en Jesucristo hay salvación, hay perdón y vida eterna, y no lo hicimos. Ahora, si el Señor te niega allá arriba, ¿dónde crees que será tu morada? ¿Dónde será mi morada si el Señor me niega allá arriba? El Evangelio no es un juego. El Evangelio es maravilloso. Es maravilloso el Evangelio de Cristo. Y vivimos experiencias maravillosas. Prueba, lucha, claro, dolor, angustia, llanto, muchas injusticias.
pero es maravilloso el saber que Dios nos escogió a nosotros para predicar el Evangelio. Qué hermosa responsabilidad, grande, pero hermosa. ¿Sí? Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor. No tenía pensado hablar de estas cosas, Dios sabe por qué. Pero quiero compartir una reflexión de la palabra de Dios en esta tarde. Se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 23 en adelante. Antes de pasar a la palabra del Señor, quiero decirle que tenemos dos canales en YouTube. ¿Sí? Tenemos dos canales. Uno es del grupo de la iglesia. ¿Sí? Se llama La Casa de mi Padre, ¿sí? Con el logo de la casa. ¿Sí? Búsquenos, suscríbase al canal, comparta nuestro canal. Lo único que anhelamos es predicar el Evangelio y llegar a las almas que necesitan de Jesús. Predicamos el verdadero Evangelio, la palabra de Dios tal cual está escrita allí, ¿verdad? Y el otro canal que tenemos es el poder del Evangelio, ¿sí? Así se llama el canal. Tiene un mundo, ¿sí? En color amarillo con una espada que lo traspasa. Le invito a que se suscriba a ese canal. Cualquiera de los dos canales, ayúdenos, apóyenos a crecer en este medio, ¿verdad? Que tan importante es, también se ha vuelto importante para alcanzar lugares que nunca pensamos alcanzar, ¿verdad? Tal vez hay personas en algún lado de Latinoamérica que necesitan una palabra. Y justo en este canal está la palabra que ellos necesitan. Dios sabe cómo obrar. Simplemente los invitamos. Aquí el protagonista no soy yo, es Dios, es Jesús, es su obra en la cruz, ¿verdad? Entonces suscríbase a la casa de mi Padre y al canal El Poder del Evangelio. Los invitamos. Y también los invitamos a que usted pueda compartir este grupo, ¿sí? De Facebook con otros hermanos de otras iglesias, ¿verdad? Que quieran subir su contenido, sus prédicas. Es de bendición para nosotros. Chequeamos todo lo que se sube, oímos las prédicas que se dan y filtramos todo. Lo que no es de Dios se saca y lo que es de Dios se queda. Amén. Vamos a la palabra del Señor. Hechos capítulo 4, verso 23 en adelante, dice así: en el nombre poderoso de Cristo. Y puestos en libertad, habla de Pedro y Juan, ¿verdad? Vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios. Y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conoce a tus siervos, y concede, a tus siervos, que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Escuche, verso 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Después de que Pedro y Juan hablaran ante el concilio y empezaran a hablar las verdades eternas, hubo el gran alboroto, no solamente por eso, sino porque hubo un hombre que fue sano, ¿verdad? Y le intimaron los sacerdotes y toda la gente religiosa a que no hablaran más en el nombre de Jesús. Ahora, al haber sucedido esto,
¿Qué es lo que hicieron Pedro y Juan? ¿Qué decisión tomaron? ¿Qué postura tomaron? ¿Qué actitud tuvieron ante estas amenazas, ante lo que le dijeron, ante este inminente peligro? No salieron despavoridos corriendo a otro lugar a predicar, a otro pueblo, a otro lugar, no. Hicieron lo que todo verdadero cristiano debe hacer: buscar ayuda en la iglesia, en los hermanos, confiar en la oración de los hermanos. Dice el verso 23, puesto en libertad, vinieron a los suyos, de decir a sus hermanos, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y los hermanos, habiéndolo oído, qué importante es que cuando un hermanito está pasando por prueba, está pasando por lucha, qué importante es que nosotros como ministros de Dios o todos los hermanos podamos prestar oído, dedicarle tiempo para oír al hermano su problema, su necesidad y luego orar con él. Qué importante es que el hermano pueda confiar en nosotros. A veces las almas se pierden por los malos testimonios que dan los pastores. Malos, malísimos, asquerosos testimonios que dan los pastores. Y se apartan del camino, se van de la iglesia. Le dan la espalda a Dios y su corazón se llena de rencores. Pero qué importante es cuando el pastor dedica tiempo a las ovejas. Qué importante es cuando un hermano que está pasando por prueba y lucha arregla con otro hermano para poder ir a la casa, contarle su problema y que ese hermano ore por él. Qué importante es que los hermanos confíen en nosotros. Qué importante es que demos un buen testimonio. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios. Todos juntos oraron, junto con Pedro y con Juan y todos los hermanos que estaban ahí. No salieron corriendo despavoridos. Ninguno dijo, no, vamos a callarnos, no hablamos más. No. ¿Puede usted ver esto? ¿Puede usted entender esto? Ellos habían sido amenazados no solamente por hombres comunes, sino también por hombres que eran de autoridad y tenían poder en esa época. Principales sacerdotes y toda esa gente que estaba allí gobernando lo religioso. Y Pedro y Juan corrieron a sus hermanos a buscar socorro, a buscar auxilio, a que puedan orar con él para que puedan fortalecerse y seguir adelante. Y la iglesia lo recibió, la iglesia lo oyó y los hermanos oraron juntamente con ellos. Y cuando terminaron de hacer la oración, una oración sabia, una oración inteligente, fíjense que ellos no pidieron que aquellos que lo amenazaron caigan muertos. Perdón. No pidieron a Dios que aquellos que estaban amenazando a la palabra de Dios desaparecieran, cayeran fulminados. No. ¿Qué fue lo que pidieron? Valor, confianza. Y le dijeron, Señor, mire esta parte aquí. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno, contra el Señor y contra su Cristo. Dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera, y ahora Señor, mira. Aquí le está diciendo al Señor, le dicen, Señor, mira. Mira ahora sus amenazas. Nada más. Señor, mira sus amenazas. Mira lo que están diciendo. Tú que lo oyes todo, tú que lo ves todo, mira la actitud que ellos tienen frente a tu palabra.
y se amotinan contra ti y contra tu Hijo Jesucristo, no contra nosotros. Señor, concédenos a tu siervo que con todo de nuevo hable en tu palabra. Nada más. No pidieron venganza. No pidieron que Dios lo destruya. Eso es una oración sabia, una oración inteligente, una oración que Dios oye, una oración que a Dios le agrada. Señor, tú oyes lo que ellos dijeron y las amenazas que nos dieron. Tú los oíste porque tú estabas allí con nosotros. Señor, pero te pedimos que tú nos des fuerza, que tú nos des valor para seguir adelante. A pesar de sus amenazas, a pesar de lo que digan, a pesar de lo que hagan, danos valor para seguir adelante. Danos fuerza, danos confianza, danos fervor para seguir predicando, a pesar de lo que ellos piensen. Ayúdanos, Señor. Y cuando hubieron terminado de orar, como la oración fue grata y sincera delante de Dios, el lugar en que estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y el verso 32 dice: la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder, escuche, verso 33 del capítulo 4 de Hechos, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Dios les dio poder, les dio más poder, más gracia para seguir predicando el Evangelio, y la multitud venían a Dios, conociendo la salvación en Cristo Jesús. Eso es una iglesia unida. Eso es un pueblo unido con una visión, con una misma visión. Establecer la palabra de Dios en ese lugar, predicar el Evangelio. No podemos decir establecer el reino, porque eso lo hace el Espíritu Santo. Nosotros no lo hacemos. Predicar el Evangelio en ese lugar. Predicar el reino de Jesucristo, la salvación, a Cristo crucificado. Esa era la visión que ellos tenían. Y seguían adelante, a pesar de las amenazas, a pesar de todo, seguían predicando el Evangelio. Y el Señor los volvió a llenar con el Espíritu, los renovó, los fortaleció, los restauró, les dio ánimo, les dio aliento, fortaleza, y siguieron aún con más denuedo predicando el Evangelio. Y las almas venían por montones a los pies de Cristo. Esa es la meta que la iglesia tiene que tener. Pero una iglesia dividida no puede alcanzar tal avivamiento. Por eso es necesario, cuando usted está en problemas, en luchas, usted debe correr a aquellos hermanos que son espirituales, que le pueden dar un consejo sabio, una palabra que pueda venir de parte de Dios, no cualquier palabrerías. Nunca usted vaya a un cristiano que es carnal, porque le va a decir cualquier cosa. Y no va a ser un consejo sabio, ni mucho menos bueno. Usted busque a aquellos que son espirituales, que sabe que son espirituales. Y busque de ellos consejos. Pero antes de contarle su problema, vaya orando: Señor, usa a mi hermano. Dale una palabra, Señor, para que me pueda hablar. Y esa palabra, Señor, pueda ser de fortaleza y ánimo para mi vida. Úsalo, Señor. Y vaya a ese hermano que usted sabe que es espiritual, que ora, que lee la palabra, que congrega, que dé buen testimonio. A él vaya. La iglesia que se une es una iglesia que alcanza metas en el camino de Dios, que puede traer para su barrio o su ciudad un avivamiento. Pedro y Juan acudieron a sus hermanos, oraron juntos y Dios los llenó para seguir predicando el Evangelio. Si yo le preguntara a usted, hermano, hermana,
¿Para qué quiere ser lleno del Espíritu Santo? ¿Para qué quiere hablar en lenguas? ¿Qué me diría usted? Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, también quiero tener esa experiencia, quiero hablar en lenguas. ¿Para qué? ¿Para qué quiere ser lleno del Espíritu de Dios? Para hablar en lenguas. ¿Nada más? Yo quiero ser lleno de ese poder. Yo quiero tener esa experiencia que tuvieron los 120 allí en el aposento alto. ¿Para qué? Porque si usted me dice solamente para hablar en lengua, para saber qué se siente, está equivocado. Y usted nunca va a ser lleno. Porque si esa es su mentalidad, nunca va a ser lleno. ¿Y qué es lo correcto, pastor? ¿Qué tengo que pensar? ¿Para qué quiero ser lleno? Para predicar el Evangelio. No solamente con palabra de poder, sino con hechos. Porque el Evangelio no solamente se habla, se demuestra. Sanando a los enfermos, libertando a los cautivos. Haciendo milagros, prodigios en el nombre de Jesús. Para eso debemos ser llenos. Para estar firme contra las acechanzas del diablo. Y la iglesia de hoy está tan lejos de ser como la iglesia primitiva. Tan lejos, perdió el rumbo. Y está tan lejos de la senda antigua que no sabe cómo volver. Y es más, no sé si quiere volver. La verdadera iglesia aquí en la tierra, que el Señor siempre nos mantenga en la senda antigua. La nueva iglesia que se levantó ahora, la iglesia light, la iglesia sensacionalista, lejísimos de la iglesia primitiva, años luz de ser como la iglesia primitiva. Pero hay un remanente que anhela y sueña ser como la iglesia primitiva, demostrando el poder de Jesucristo, demostrando la palabra de Dios. Pidamos en estos tiempos difíciles, tiempos duros, pidámosle al Señor valor y confianza. Unámonos en oración. Si en una familia hay diferentes pensamientos, en una iglesia también lo hay, pero debe haber un solo sentir. Y debemos dejar de lado esa diferencia de pensamientos para unirnos y hacer la obra que Cristo quiere que hagamos. Una iglesia que se distrae en discutir en doctrinas, de qué color vamos a pintar la iglesia, cosas así, que es una iglesia que pierde el tiempo, que discuten por cosas triviales, sin sentidos. Es una iglesia que pierde el tiempo, que se desenfoca. Es una iglesia que permite que el diablo los distraiga. Vamos a despertar del letargo para ser como era la iglesia primitiva. Porque el mismo Dios que los llenó a ellos también es nuestro Dios y nuestro Padre. No hay ninguna diferencia. Dispongamos el corazón para servir al Señor, para hacer luz en los que están en tinieblas.
Hay una humanidad que está hundida en su pecado y necesitan oír las buenas nuevas de salvación que están en tus labios. No cierres tu boca, abre tu boca, dice el Señor, y yo la llenaré. Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta la semana que viene en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.